de un poco de historia se los dejo para que lo lean e investiguen si les interesa. Y entonces, para comenzar, tenemos que tener en claro que hay una interrelación entre los diferentes sistemas normativos que si se acuerdan de la primera clase algo de esto estuvimos hablando, y bueno, hoy en la última le damos como el cierre para que vean que todo tuvo como un hilo conductor, digamos. Entonces, el derecho, la ética y la moral están interrelacionados, son sistemas normativos, todos eso sí lo vimos en la primera clase, que tienen una cierta vinculación o correlación entre ellos. ¿Qué es la moral? Bueno, son las normas de conducta que son impuestas por la sociedad. Se transmiten de generación en generación, evolucionan a lo largo del tiempo y poseen fuertes diferencias con respecto a las normas de otra sociedad y de otra época histórica. Lo importante de esto es tener en cuenta, la clave es esa, ¿no? Es la sociedad la que impone una moral, la que entiende qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, o qué es lo que se entiende que es correcto de hacer y qué cosas no. Si verán, bueno, muchas veces existe esa confrontación entre Oriente y Occidente, eh, donde cosas que en Occidente se admiten, de repente en Oriente no están bien vistas, o si comparamos nuestra sociedad al día de hoy con hace 200, 300 o 400 años. Por eso a veces es difícil juzgar eh, algo histórico o algo que sucede en otra sociedad. Pero bueno, entonces lo importante es que la moral la impone la propia sociedad. Sin embargo, la ética es el conjunto de normas, principios y razones que un sujeto ha realizado y establecido como una línea directriz de su propia conducta. Es decir, la ética la fijamos cada uno de nosotros. Nosotros somos los que establecemos cuáles son los límites o qué es lo que consideramos ético y qué cosas escapan a nuestro entender de una conducta ética. Entonces, bueno, la principal diferencia entre moral y ética es justamente esa que les digo. Uno es la sociedad, lo otro es cada individuo. Y el derecho, que es en definitiva lo que estuvimos viendo a lo largo de todo el curso, tiene a la ética como principio rector y es la fuente de inspiración de normas, obviamente normas jurídicas, pues estamos hablando del derecho, es el fundamento para estas normas, es la forma en la que se interpretan las normas y son las manifestaciones expresas de esas normas. Es decir, el derecho tiene sus bases en la ética. Bueno, ¿cómo surgió entonces la bioética? Porque aquí fuimos de lo más general, que son las definiciones generales, a lo particular que es la bioética, que es la que rige nuestra profesión. Espera, una pregunta. Entonces, el Sí, derecho se basa en la ética, no en la sí, moral. se basa en la ética o las decisiones o para que volvemos para atrás, los fundamentos en los cuales se rige el derecho es en la ética, es en lo que cada uno entiende que está bien. Por eso te dice fuente de inspiración de normas, porque de repente, no sé, se presenta un proyecto de ley, no sé, para ley de talles, ponele, que es algo que ahora lo están viendo. Eso es con base en la ética y en los fundamentos de un grupo de personas que entienden que hoy en día eso no está bien contemplado, se inspiraron para crear esa norma. ¿Entendés? Es como que es la base. Obviamente después una norma jurídica va a tener otras reglas y se va a terminar redactando con base en otras cosas, pero siempre en el fondo va a estar el tema ético. Es muy filosófico todo esto, ¿no? Por eso les digo que no tiene sentido que nos pongamos a discutirlo mucho más que lo que vamos a ver por arriba, que termina, la conclusión de todo esto va a ser el código de ética que vamos a tener que seguir si somos afiliados a la Asociación de Química y Farmacia. Pero todo esto es como para darle un marco a, a por qué existen los códigos de ética y a por qué se esperan de los profesionales ciertas conductas. Bien. Bueno, ¿cómo surgió entonces la bioética? Es el marco de reflexión interdisciplinar sobre los desafíos que suponen los progresos técnicos sanitarios. Esto es claro, ¿no? Porque a medida que la ciencia y la tecnología avanzan, esas fronteras se van corriendo y se plantean nuevos desafíos o nuevas cuestiones que tienen que ver con la ética.
La idea es que ciertos límites no deben transgredirse y que se debe respetar siempre la dignidad humana, y eso es lo que ha llevado al desarrollo actual. Algunos hitos, y déjenme ocultar esto, ahí está. Algunos hitos que tienen que ver con la bioética, bueno, el Código de Nuremberg del año 47, fue el juicio que se realizó a 17 médicos después de la Segunda Guerra Mundial porque realizaron agresiones y atropellos a seres humanos, con la excusa o con el fundamento de que era para el avance científico, pero en realidad no se respetó de ninguna forma la dignidad humana. Entonces, a partir del Código de Nuremberg se fijan normas éticas para la realización de investigaciones médicas con seres humanos, y son las normas que hasta el día de hoy se siguen rigiendo. Y si no sé si han estado en las redes leyendo el tema este de las vacunas y qué sé yo, bueno, hay mucha gente que entiende que como se aprobaron de forma acelerada, digamos, o con la fase 3 inconclusa, muchos dicen que eso está violando el Código de Nuremberg. Sumamente discutible, pero bueno, para que vean que son cosas que se discuten y que se hablan al día de hoy. Con esto del COVID trajo a colación mucho de esto. Bueno, en el año 53 el descubrimiento de la doble hélice del ADN y el posterior desarrollo de la genética también planteó una serie de cuestiones bueno, hasta dónde se puede manipular genéticamente o no, hasta dónde es ético hacerlo y dónde pasa a ser algo que no está bien visto, que no debería ser bien visto. En el año 55 se lleva a cabo un trasplante de riñón. El ser humano es capaz de renovar partes esenciales de su organismo y regenerarse. Lo mismo, se plantean cuestiones, si es un donante intervivo, bueno, toda la cuestión de donar una parte de uno a otro ser humano. Si es una donación cadavérica, el usar un cadáver para tratar de salvarle la vida a otro ser humano. Hoy capaz que lo tenemos asumido y lo vemos como algo normal y obvio, y sí, está perfecto hacerlo, pero en su momento se planteó hasta dónde estaba bien o mal ese tema. Bueno, lo mismo en el año 60 con la píldora anticonceptiva. El ser humano comenzó a planificar su fecundidad y a separar la sexualidad de la fecundidad. Eso también trajo un montón de discusiones. Y bueno, en el año 78 fue el nacimiento de la primera niña de probeta, una fecundación in vitro, y eso también, bueno, ahora ya estamos teniendo seres humanos de laboratorio, por decirlo de alguna forma. Todas estas cuestiones dieron lugar a la revisión de los criterios bioéticos, y bueno, y no sabemos de ahora en adelante qué otras cuestiones se pueden llegar a plantear con respecto a este tema. Entonces, la ética profesional, esto es en general, no solo la bioética, sino para cualquier profesión, se fundamenta en 4 principios: el de beneficencia, autonomía, justicia y no maleficencia. Ahora vamos a ir viendo cada uno de ellos qué es lo que implica. El principio de beneficencia define el derecho de toda persona de vivir de acuerdo con su propia concepción de lo que es la vida buena, de acuerdo a sus ideales de perfección y felicidad. Es decir, cada persona tiene derecho a vivir según sus propias convicciones. Es un criterio que está íntimamente relacionado con el principio de autonomía y determina el deber de cada uno de buscar el bien para los otros. No de acuerdo a la manera que yo entiendo que algo está bien, sino en función del bien que esa otra persona busca para sí misma. Y ahora se los aterrizo un poco. Por ejemplo, tener en cuenta la voluntad del paciente y el principio de justicia. Esto significa que como profesionales dentro de nuestras actuaciones debemos respetar la voluntad del paciente y en función de eso determinar cuál actuación es la más beneficiosa. Es decir, yo, por ejemplo, entiendo que lo más beneficioso para el paciente es, no sé, administrarle algo que tiene muchos efectos secundarios, o que la relación costo-beneficio-riesgo no es la mejor. Y el paciente prefiere no someterse a ese sufrimiento
y pasar sus últimos días, bueno, no sé, de forma tal que no tenga que ser sometido a eso. Entonces, bueno, ahí es donde nosotros como profesionales debemos sentarnos a pensar hasta dónde llegan mis convicciones y hasta dónde tengo que respetar lo que el paciente cree que es mejor para él. Eso tiene que ver con la beneficencia, es decir, no es solo lo que yo entiendo que es bueno para mí, sino ponerme un poco la empatía sería, ¿no? Ponerme en el lugar del otro y tratar de entender qué es lo que el otro entiende que es lo mejor para él. Después está el principio de autonomía. Este principio define el derecho de toda persona a decidir por sí misma en todas las materias que le afecten de una u otra manera, con conocimiento de causa y sin coacción de ningún tipo. Y determina también el correspondiente deber de cada uno de respetar la autonomía de los demás. Como ejemplos podemos poner darle al paciente toda la información relevante sobre el medicamento, en el caso nuestro, o un tratamiento podríamos llegar a participar también, para que pueda tomar las decisiones con conocimiento de causa. Tenemos que facilitarle la comunicación utilizando un lenguaje que lo pueda comprender. Es decir, no tenemos que hablar con lenguaje estrictamente técnico, sino utilizando una forma que el paciente lo comprenda. Que toda esa información que le estemos dando sea comprensible y, por supuesto, respetar la confidencialidad. Y también tenemos que exponerle todas las alternativas terapéuticas que tiene para su patología. No simplemente la que a nosotros nos queda más cómoda, más fácil o nos parece mejor, sino explicarle, bueno, las alternativas son todas estas y la persona con toda esa información tiene derecho a tomar la decisión que entienda conveniente. Bueno, el principio de justicia define el derecho de toda persona a no ser discriminada por consideraciones culturales, ideológicas, políticas, sociales o económicas. Determina el deber correspondiente de respetar la diversidad en las materias mencionadas y de colaborar a una equitativa distribución de los beneficios y riesgos entre los miembros de la sociedad. Un ejemplo sería, bueno, ver cuáles son las características relevantes para la distribución de los recursos sanitarios, cuáles son las necesidades personales, la capacidad económica, el esfuerzo que se requiere, y todos los pacientes deben tener igualdad de oportunidades en su acceso a la sanidad. La idea es que cada uno reciba lo que debe recibir, ni más ni menos que eso. Y por supuesto sin discriminar nada más que por la necesidad, digamos, de tratar al paciente o a la persona, pero no poniendo ninguna otra consideración para tratarlos. Y bueno, el principio de no maleficencia, vean que es diferente del de beneficencia, esto es no maleficencia. Define el derecho de toda persona a no ser perjudicada de forma innecesaria. Determina el correspondiente deber de abstenerse intencionadamente de realizar actos que puedan causar daño o de perjudicar a otros. El análisis de este principio va de la mano del de beneficencia para que prevalezca el beneficio sobre el perjuicio. Porque a veces en la medicina y en la farmacia las actuaciones producen un daño para obtener un bien mayor. Y acá el caso son los efectos secundarios. Entonces, el ejemplo de aplicación en la práctica de este principio es tener una formación teórica y práctica rigurosa y continuamente actualizada para poder dedicarnos al ejercicio profesional de forma de no perjudicar innecesariamente a otros. Es decir, tenemos que estar con el estado de la ciencia actualizado, porque si hay un tratamiento alternativo que es mejor, por supuesto que, que va a tener un costo-beneficio mucho mayor que el que nosotros conocemos, bueno, nada, sería ese el tratamiento a aplicar. Y bueno, también buscar investigar métodos de diagnóstico y terapias nuevas, mejorar las existentes para que sean métodos menos cruentos y dolorosos para el paciente. O sea, siempre tratamos de buscar lo que sea menos dañino, menos perjudicial para el paciente. Bueno, el otro concepto importante es el de deontología, que hoy el último día de la clase se vienen a enterar cuál era la segunda palabra del nombre de la asignatura, que es legislación y deontología farmacéutica. Bueno, la deontología tiene como objeto
los fundamentos del deber y las normas morales. Eso es lo que estudia. Explicita la dimensión estrictamente moral de una profesión, aquellos comportamientos exigibles a los profesionales. Entonces, como ven, habla de la moral. En este caso sería, en vez de la sociedad, lo llevamos a, bueno, ¿qué es lo que entiende el grupo de profesionales en este momento, en el año 2021? ¿Qué es lo que entiende el grupo de profesionales como un comportamiento exigible para sus pares? La disciplina profesional sanciona los comportamientos que violan esta regla, tanto si se encuentran incluidos en las leyes, los reglamentos, los códigos civil o penal, como si no lo están. O sea, lo importante de esto es que podemos llegar a tener una sanción de nuestros propios colegas que no tiene nada que ver con la sanción que podemos tener ante las autoridades, ¿no? Acá no estamos hablando ni de responsabilidad administrativa, ni de responsabilidad civil, ni de responsabilidad penal. Podemos llegar a hablar de una sanción de nuestros propios colegas porque entienden que nuestro desempeño no está acorde a lo que se exige o lo que se espera de un profesional. Bueno, pero esto cómo se baja a la realidad a través de los códigos deontológicos. ¿Qué son estos códigos? Bueno, son documentos que fijan criterios de carácter científico funcional para el ejercicio de la profesión, con el objetivo de dar operatividad y eficacia a las actividades ejercidas en el ámbito cubierto por las normas establecidas. Lo que hacen es brindar orientaciones éticas para el ejercicio de la profesión. Ahora vamos a ver el Código de Ética del Químico Farmacéutico y lo que nos va a decir es qué se espera de un químico farmacéutico en Uruguay. Ese código fue actualizado hace un mes, justito para la clase, digamos. Había una versión anterior y puede volver a cambiar en el tiempo, ¿no? Esto se va ajustando según, bueno, lo que avanza la ciencia, lo que avanza la bioética y cómo va cambiando la moral, ¿no? O sea que de repente lo que estamos viendo hoy es diferente de del código de ética que va a haber dentro de 10 o 15 años. Y bueno, se pueden imponer sanciones disciplinarias a los colegiados que incumplan los dictados de los códigos deontológicos. Es decir, que ahora vamos a ver cómo funciona el tema de los colegios, pero si uno es miembro de un colegio y no cumple con lo que el código dice que se debe hacer, puede sufrir sanciones. Sanciones que puede ser hasta que los propios colegas te escrachen, ¿no? en la página web o mediante un comunicado, que se corra la voz que no te contraten porque sos mal profesional. O sea, a veces las sanciones pueden llegar a ser peores que lo que la autoridad nos puede sancionar. No es menor esto. Por eso es importante que vean el tema, que sepan lo que se espera de nosotros y que también se acerquen, por ejemplo, a ACFU, porque es un lugar donde, bueno, cualquier duda uno puede consultarla ahí. Problemas que tengamos con otros colegas o en los lugares donde trabajamos, también podemos hacer el planteo en la asociación para que un tercero, digamos, nos evalúe la situación y nos recomiende qué hacer o qué no. Por eso es bien importante. Bueno, ¿qué son los colegios profesionales? Son personas jurídicas públicas no estatales creadas con los siguientes objetivos. O sea, lo importante de los colegios es que se crean por ley. Son personas jurídicas públicas, como lo dice allí, no estatales, o sea, son paraestatales. Hoy en día, el único que está funcionando realmente como colegio, como la definición esta que vamos a ver, es el colegio médico, que de hecho ha sancionado a unos cuantos médicos cuando se entiende que no cumplen con los criterios. El resto de las por ejemplo, existe el colegio de abogados y existe el colegio de contadores, pero tienen el nombre, pero no funcionan estrictamente como colegio. Pero en un futuro, hace muchos años que está la ley de colegiación general para todas las profesiones, hace muchos años que está en el Parlamento, no ha salido, pero bueno, puede llegar a sancionarse en cualquier momento y a partir de esa fecha,
compañeros de reválida que nos cuenten en sus países, porque me consta que en casi todos los países menos Uruguay existe el tema de los colegios, y que nos cuenten las diferencias, ¿no? Porque, por ejemplo, si no estamos afiliados a un colegio, no podemos ejercer, tenemos que rendir pruebas periódicas para demostrar que estamos actualizados para poder seguir ejerciendo. Bueno, hay un montón de diferencias que ahora, cuando terminemos con esto, abran los micrófonos y les pido a los compañeros de Venezuela, de Colombia, de Brasil, de Argentina, que nos cuenten un poco cómo es. Pati, Pero perdona. bueno, sí. En Uruguay lo que se sancionó no hace mucho es el colegio médico. Y entonces los médicos sí tienen colegiación obligatoria. Igual no funciona igual que en otros países, pero sí están obligados a afiliarse al colegio médico para poder ejercer. Muchos de ellos están afiliados al colegio médico y al sindicato médico, que son cosas distintas, son instituciones distintas. Sí. Pero me puedo fijar, hace poco tiempo de esto, son pocos años que existe el colegio médico. Seguí si querés. Bueno, entonces, ¿qué hacen los colegios profesionales? Regulan la matrícula de la profesión de la que se trata. El colegio médico regulará a los médicos, el colegio de químicos farmacéuticos, cuando exista, nos regulará a nosotros, y bueno, así con cada una de las profesiones. ¿Qué quiere decir regular la matrícula? ¿Lo que, perdón? La matrícula que viene a ser en este caso. La habilitación, digamos. Aparte, en este caso va a ser, suponete que exista el Colegio de Químicos Farmacéuticos, además de la habilitación ante el Ministerio de Salud Pública, vas a tener que tramitar una habilitación ante el colegio. Se refiere a eso, o sea, sí tenés que pagar, porque el colegio médico hay que pagar, pero no va tanto por el lado de... Porque sé que el colegio de contadores hay que pagarlo, por ejemplo, pero no es uno de estos colegios éticos. El colegio de contadores es como ACFU, es una asociación en realidad, tiene el nombre colegio, pero funciona como asociación, digamos. Pero el colegio médico, como dice Andrea, es diferente del sindicato médico. Seguros, si no puedes ejercer. Al sindicato médico, y entonces, en el colegio médico igual te cobran una cuota, tenés que pagar todos los meses, pero lo de la matriz para que puedas ejercer. Si no estás matriculado en el colegio, no te permiten ejercer la profesión. ¿Bien? Sí. Bueno, entonces, supervisa el cumplimiento de las normas éticas de la misma. Tienen tribunales de ética donde se plantean cuestiones y bueno, el tribunal ese termina definiendo si el profesional actuó bien o mal, y en función de eso podrán venir las sanciones. Efectúan el desarrollo de la calidad profesional a través de diversas medidas, entre ellas la educación y el desarrollo continuos. Los colegios brindan cursos de educación permanente, llamémosle, o de formación continua, justamente para que estén en el estado de la ciencia todos los profesionales. Incluso hay colegios, y ahora de nuevo cuando alguno de los chicos de Revalida hable, hay colegios que, por ejemplo, si vos ejercés en farmacia hospitalaria, tenés como la habilitación para eso, no te puedes cambiar a la industria farmacéutica tan fácilmente. Tenés como que acreditar que tenés los conocimientos, y si no, tendrás que seguir en farmacia hospitalaria. Son como muy estrictos en las áreas en las cuales podés actuar según la educación continua que hayas tenido. Bueno, también aprueban y aplican el código de ética, determinando las sanciones en los casos de faltas y promoviendo las normas que mejoren la condición de la profesionalidad de los colegiados. O sea, siempre obviamente lo que van a buscar es las mejores condiciones en todo sentido para quienes formen parte del colegio. Bueno, tienen carácter obligatorio para la totalidad de los miembros, sean estos egresados de universidades nacionales o que hayan revalidado sus títulos. Y bueno, y si hubiera carrera de químico farmacéutico en universidad privada, también, o sea, no importa cómo hayas egresado, cómo hayas obtenido tu título de químico farmacéutico, todos vamos a tener que formar parte del colegio. Y esto es importante, y es la diferencia entre el Sindicato Médico del Uruguay y el Colegio Médico, o Asociación de Química y Farmacia del Uruguay y el colegio cuando exista. Tienen funciones claramente diferentes de las respectivas entidades gremiales profesionales.
porque lo que busca es defender los intereses morales y de repente el gremio sí va más por el lado de los materiales o las condiciones de trabajo. El colegio va más por el lado moral, por el lado de la educación continua. Y lo otro importante es que son independientes de las estructuras académicas o educativas, no tienen vinculación o no tienen nada que ver ni con la facultad o la escuela profesional. Bueno, entonces ahora sí. A ver, alguno de los compañeros, no vi quién está hoy de ellos, que nos cuenten cómo es en sus países. Hola, ¿querés que te cuente cómo es en Argentina? Dale, perfecto. Ya en Argentina tenés una matrícula nacional que te da el Ministerio de Salud. Esa matrícula es para todo el país. Y después tenés en cada distrito, o sea, en cada provincia o departamento, como sería acá en Uruguay, tenés una matrícula aparte. Eso tenés que pagar al colegio. La matrícula nacional te la dan una vez en la vida y se revalida cada 5 años, no tiene ningún costo. Y después termina siendo cada colegio de cada distrito el recaudador de esa matrícula para poder ejercer. Si no, no podés ejercer con bloqueo o podés ejercer como farmacéutico sin nombrar. Pero para claro, no podés firmar, ejercer, digamos, o no podés ser director técnico. Exacto. Para ser director técnico tenés que tener la matrícula de ese lugar. El problema es que después el Ministerio de Salud da un libre regencia. Entonces después vos, por ejemplo, te lo traduzco en uruguayo, vos querés trabajar en Rocha, y vos ya tenés tu matrícula en Montevideo, no podés porque tenés como tu matrícula bloqueada en ese distrito. No podés ejercer en 2 distritos al mismo tiempo. Entonces, ese es un limitante. Por lo que vi, ustedes tienen una legislación acá que dice que puedes ejercer en 3 lugares al mismo tiempo, así que habría que adaptarla ahí. Pero el colegio, a la larga, yo te lo voy a resumir de la forma más ética posible. Termina siendo una entidad recaudadora de matrícula y cortando libertades de los profesionales. Me reservo hasta ahí. No, está bien. O sea que, por ejemplo, si tengo matrícula en Buenos Aires, para ir a Córdoba tengo que tramitarla en Córdoba. Si tenés matrícula en Cava, que es en la capital... Y provincia tengo que hacer otra. No puedes ejercer. Claro. O uno u otro. Me pasó con los escribanos en Argentina, era cruzando la autopista y tuve que cambiar de escribano. Sí, exacto, y bueno, el escribano está peor porque tiene que esperar que fallezca uno para que habilite su posición. Uf. Y después también, claro, acá es así, no es libre de ejercicio, sino hay cupos dados, se los tienen todos, a medida que van muriendo se los van pasando uno al otro. Y después, con respecto al colegio, también fiscaliza lo que es habilitación de farmacias y demás. O sea, bueno, podés poner una farmacia libremente tratándolo con el Ministerio de Salud. Te la tiene que autorizar el colegio en tu zona. Ah, mirá, o sea, qué interesante. Y demás, eso que tienen ahí también, que creo que fue copiado de acá, porque hace muchísimos años que está, porque, claro, todas las farmacias se ponían en el centro de la ciudad y no había ninguna lejano a 300 metros. Entonces, para que haya una correcta distribución, la ley no estaba mal en ese punto, pero después se empezaron a dar excepciones y demás, y terminaron por todos lados, y bueno, y a veces los colegios farmacéuticos están, te digo que en Argentina, el 99,99% dirigidos por dueños de farmacia y terminan siendo colegios que manejan los intereses de la farmacia. Yo fui toda mi vida profesional trabajé en farmacia también, pero profesional de la industria farmacéutica, tengo 15 años en industria farmacéutica, vas a un colegio farmacéutico y hospitalario, o el rubro que no sea farmacia, vos le decís cualquier cosa, no saben absolutamente más nada que las recetas, las obras sociales, los pagos, o sea, termina siendo un colegio de dueños de farmacia. Y bueno, termina así. Capital es un poco más profesional y está más distribuido, pero termina siendo un poco cortada la actividad del profesional porque primero no puedes ejercer en 2 lugares al mismo tiempo, en el mismo distrito, ni en otro distrito. Entonces, la verdad que te limita bastante. Quizás en Córdoba, Buenos Aires es lejos, pero capital y provincia están pegados y no te dejan ejercer. Sí, es cruzar las autopistas, ¿no? Sí, totalmente. Bueno. Lo vi, ya te digo, lo vi con escribano y quedé helada. Bueno, tal cual. Bien, gracias, Pablo. Bueno, no sé, ¿alguno de los venezolanos o la chica colombiana o Douglas? Sí, yo tengo la visión de Brasil. También hay los colegios y son por departamento. Entonces, hay un colegio federal que es para todos, el Consejo Federal de Farmacia. Y los consejos, llamamos allá de consejo.
Entonces, son los colegios regionales. Entonces, por departamento, yo tenía registro en São Paulo y después cuando me fui a Río de Janeiro, yo tuve que cambiar, como en Argentina, tuve que cambiar para dar baja en, en São Paulo y alta en Río de Janeiro. Entonces, o uno u otro, no puedes En los dos tener estados. los dos al mismo tiempo. Y hay una cartera profesional que se hace todas las anotaciones de responsabilidad técnica y todo más. Entonces, cuando da baja, tiene que elevar ella y te dan otra en lo nuevo departamento. Entonces, Bien. y tiene tiene que abonar anualmente. Yo creo que cerca de $100 por año para tener los registros y se queda así siempre. Yo creo que las compañías, por lo menos las industrias farmacéuticas que son responsables por este pago, cuando tienen los profesionales, los responsables técnicos y también los corresponsables. Bien. El codirector y director Y codirector Ministerio de Salud también tenés que registrarte. No, Ministerio de Salud no. No, No. solo el colegio. Solo colegio, porque los colegios hacen todo el control y fiscalización de código de ética y todo más, y la fiscalización del trabajo de los farmacéuticos. Entonces, el ministerio o Anvisa también, no hay necesidad de registrarse allá. Perfecto. ¿Sí? Bueno, ¿alguien más? Gracias, Douglas. Bueno, en Venezuela... No se peleen, no se peleen. Bueno, en Venezuela, cuando tienes el título, tienes que registrarlo o habilitarlo en el Ministerio de Salud. Luego, hacer la habilitación ante el colegio, se hace un pago que puede ser trimestral o anual. Claro, si vas a ejercer cargos de dirección, sí tiene que ser algo obligatorio para poder firmar y llevar todas las documentaciones ante los ministerios. Si no tienes un cargo así de dirección, puedes omitirlo. La cuota puede ser anual o trimestral. Y si haces la inscripción, ponte en el colegio de Caracas, que viene a ser como decir un estado. Puedes igual ejercer en los otros estados del país. Eso no hay en problema. En los otros departamentos. Exacto, no te como esto te frena inscribirte en uno o en otro. Bien. Bien, bueno, gracias. ¿Alguien más? Yo Teníamos puedo España, que compartir nos está, y Colombia. ¿Vos sos Colombia? Sí. Bien. En Colombia es bastante sencillo. El colegio es colegio nacional, entonces emiten la tarjeta profesional y uno puede ejercer desde cualquier departamento desde que la tenga. No limita el área en la que nos desempeñamos, es decir, o sea, podemos movernos de hospitalaria a la industria, donde queramos trabajar. Lo que sí es que las personas que trabajan en hospitalaria, en farmacias o en el INVIMA o en el Ministerio de Salud tienen que sacar una tarjeta profesional, una tarjeta, no es profesional, pero es como una habilitación de la Secretaría de Salud, que es parte del Ministerio de Salud. Es algo extra. Sí, es algo extra. Y no puedes ejercer como director técnico en la industria si tampoco tienes esa tarjeta profesional, esa tarjeta que te da la Secretaría de Salud. Bien. Y de resto es opcional si uno quiere pagar una anualidad para acceder a beneficios de tipo cursos o más temas de capacitación. Pero sí, eso es todo. Bien, bien. Y bueno, España, no sé si está Javier, creo que es. Capaz que no está. Bueno, más o menos vieron que en todos los países funciona, todos tienen colegio. Patricia? Sí, sí. Sí, estoy acá.
estaba intentando activar el Ah, audio. bien, bien. Y brevemente, si querés te comento, básicamente, Dale, viendo sí. un poco lo que decían los demás colegas, las diferencias que he encontrado para no, es bastante parecido a lo que pasaba en Brasil y en Argentina, pero una vez que salís de la universidad en este caso, no es necesario anotarte como a nivel nacional en ningún lado, pero sí, una vez que decidas dónde vas a trabajar, tenés que anotarte en el colegio de esa provincia y de esa comunidad en la de que trabajes, igual que en Argentina y en Brasil. Y también solo estás limitado a esa región. No puedes Bien. trabajar en varias farmacias a la vez. Y simplemente como detalle, que sí es verdad que es bastante profesional los colegios, por lo menos de mi experiencia, que trabajé en 2 comunidades distintas, y la verdad que sí es bastante diario el contacto que hay con el colegio, porque son los que te brindan los cambios de último momento, cuando hay, no sé, algún efecto secundario, o sea, que está bastante activo, y controlan bastante. Entonces, yo no he sufrido ninguna auditoría, ninguna investigación, pero sé de otros colegas que han tenido, a lo largo de un año, por ejemplo, pueden haber tenido 1 o 2, dependiendo de la situación, y el colegio en eso está bastante implicado. Y después, a nivel de la industria, no es necesario anotarte una vez que trabajes, siempre y cuando trabajes a nivel de producción o de laboratorio físico-químico, pero si te encargas de lo que es la liberación del producto o alguna otra tarea, sí, ahí sí es necesario que te colegies en la ciudad donde estés trabajando. Perfecto. Buenísimo. Muy Gracias. bien. De nada. Bueno, vieron, chiquilines, que salvo Uruguay, los 4 o 5 países que estuvieron comentando los compañeros, está el colegio, y bueno, y hay que afiliarse, y vieron eso, que hasta puede llegar a ser regional y te bloquean el título y no puedes ejercer en otra jurisdicción o incluso no puedes tener en la misma dos empleos. No creo que en Uruguay llegue a suceder eso, pero sí seguro a mediano plazo va a estar lo de que nos tengamos que colegiar obligatoriamente. ¿Alguna duda hasta acá? Agrego una cosita Sí. menor que es importante. En sí el colegio lo hace porque también hay muchos profesionales y intenta regular, porque si no un farmacéutico sería director técnico de muchos lugares y no habría lugar para otros. En Claro. realidad lo hace por eso. Pero Está bien, bueno, es como para preservar que haya para todos o que nadie esté agarrando más de lo que puede. Porque también, a ver, tenés 14 farmacias, el tiempo que le puedes dedicar obviamente es mucho menos que si tenés una sola, ¿no? También bien por viene eso. un poco por ahí, de que le tengas tiempo suficiente para dedicarle bien, o sea, no hacer las Claro. cosas de cualquier forma. El tema surge cuando hay faltantes de farmacéuticos y la ley no se modificó y hay una demanda más que lo que podemos cubrir en el lugar. Entonces, ahí está el tema, como que quedó la legislación un poco anticuada, creo que se habrá hecho hace como 30 años o 40 años, entonces quedó Claro. un poco viejo. Y bueno, ahí no hay mucha flexibilidad y bueno, hay que manejarse con eso. Y sí. Sí, es un poco también lo que a veces hablamos, que los tiempos de la legislación no son los tiempos de la vida misma, digamos, y eso que vos decís, puede haber faltante, pero bueno, como tenés que respetar la ley y no es fácil cambiarla, te pueden pasar estas cosas. Patricia, y en Brasil es necesario que el farmacéutico se queda todo el tiempo en la farmacia que es responsable. Entonces puedes tener, por ejemplo, un turno por la mañana en una farmacia y otro turno en otra, por la tarde, de 6 horas máximo, en la otra Claro. farmacia. Entonces, si hay una farmacia 24 horas, o te quedas con 3 farmacéuticos por lo menos por 8 horas por día para cada turno, o entonces 4 farmacéuticos, 6 horas por turno para cada uno. Claro, impensable que haya uno solo. A veces igual en Argentina. En Argentina tiene que haber por cada turno una persona, como dice Douglas, igual. Bien. ¿Y Venezuela y Colombia? ¿Y España? También, ¿no? En Venezuela sí, tiene que cubrir cada turno un farmacéutico. Siempre tiene que haber una representación de un farmacéutico en la farmacia. Bien. Mientras que esté abierto. En España igual. Y Colombia igual, también, ¿no? Sí. Nosotros somos los que nos descolgamos con lo diferente. Por eso es importante para ustedes que revaliden, que vean estas sutilezas, ¿no? Porque capaz que se piensan que nada, que solo pueden tener una farmacia o que tienen que cubrir todo el turno y en realidad es tan diferente. Claro, en el Ahí fondo es cuando la se ley... empiezan a ver. Perdón, Patricia, ¿hay un número máximo de farmacias que se puede?
2 de una misma categoría, de primero, segunda y hasta una tercera de otra categoría más. Ah, sí, me recordé, sí, sí. Claro, las Gracias. empresas han creado las leyes estas cuando solamente había farmacéuticos, directores técnicos de farmacias y de laboratorios. Pero ahora, con Claro. los años, hace 20 años, se diversificó tanto. O sea, empresas de transporte, empresas de traslado de medicamentos, todos necesitan un director técnico en toda la cadena, o depósitos. Entonces, se diversificó mucho. Como le decía, en los colegios y demás, tienen personas que son de un rubro y desconozco, yo tampoco, desconozco todos los rubros farma, cómo se manejan. Entonces es difícil legislar para todos y cada uno termina en el fondo atendiendo sus intereses, que sus colegiados, capaz que el 90% tienen farmacia y son activos en el colegio y los demás hacen su actividad privada o unipersonal por otro lado y claro, se va perdiendo la idea del farmacéutico de muchas funciones. Termina siendo un colegio de dueños de farmacia y algún poquito más de otras cosas. Claro, claro. Sí, esas cosas sí terminan pasando. Se termina desvirtuando la idea original. Bueno, esperen un Vamos con segundo la que hay algo en el chat. ¿Cómo es esa pregunta que están justo haciendo Francisco? De paso te la cierro. Esa, Claro, sí. ¿hay o hay demanda por debajo o para arriba del mercado o sostenida normal? Yo no sé, justo entró Karina, que es nuestra invitada, capaz que así pobre sin anestesia le compartimos la pregunta con ella. Sinceramente no sé si hay químicos farmacéuticos suficientes para cubrir todas las farmacias del país en 2 turnos, mínimo 2 turnos, digamos, para asegurarte que de 8 a 22 hubiera un químico farmacéutico disponible. Lo dudo mucho y yo creo que esa debe ser una de las causales por la cual no se termina de concretar para que sea como en el resto de los países que estábamos viendo. No sé, Andrea, Karina, alguna. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. En realidad, el número exacto de químicos farmacéuticos no lo tengo, o sea, de los que estén habilitados para ejercer a nivel de farmacias. Creo que por la cantidad de ingresos y egresos de facultad y la cantidad de farmacias que hay a nivel país, no solo las comunitarias, sino las hospitalarias, y la gran mayoría, y la gran cantidad, perdón, de colegas que tal vez estén trabajando en la industria, creo que los que estamos a nivel hospitalario somos menos en número, ¿verdad? Porque por institución o por farmacia habitualmente hay 1, 2, 3 químicos en las farmacias más grandes a nivel hospitalario. Claro. No creo que haya, salvo que permitan, digamos, un horario más acotado y que el multiempleo también sea una de las posibilidades, lo cual Claro, sí. obviamente es un detrimento de la calidad asistencial, ¿no? Sí, exacto, porque en realidad sería teniendo ese fin de mejorar la calidad, de que el químico esté presente todo el tiempo, pero en realidad se va a llenar de multiempleo, obviamente, y es como contraproducente, digamos. Yo sinceramente sí no creo que seamos lo suficientes para cubrir hospitalaria y comunitaria full time, digamos. Sin hablar del tema económico, ¿no? Si la farmacia comunitaria tiene dinero suficiente para pagarle a 2 o 3 profesionales que estén, no sé si 24 horas, pero por lo menos que estén todo el turno completo, dejando de lado ese tema, de todas formas no sé si hay profesionales suficientes. Es un tema complicado. Bueno, Karina, perdóname que te así sin anestesia. Ahora, mira, estoy por empezar a hablar del nuevo código de ética. No sé si vos tenías previsto hablar de eso, te lo dejo a vos, si no, lo leo yo y después sí ya enganchamos con tu parte. No tenía previsto hablar de este tema. Dale, perfecto. Entonces dame 10 minutos más que redondeamos con eso y enganchamos con tu parte. Bueno, chiquilines, entonces, la regulación del ejercicio del profesional en Uruguay se efectúa mediante la aprobación de los planes de estudio, ya a esta altura del partido creo que lo saben,
que deben cursarse para la obtención del título habilitante y el cumplimiento de diferentes normas legales que controlan en mayor o menor medida el ejercicio. En el caso nuestro, la habilitación ante el Ministerio de Salud Pública, como ya lo fuimos viendo a lo largo del curso. Esta partecita vienen los objetivos de la Facultad de Química. Si nunca los leyeron, bueno, llegó el momento de que conozcan cuáles son los objetivos de la facultad y qué es lo que espera de sus egresados. Bueno, el objetivo es formar egresados con capacidad de identificar y resolver problemas relacionados con la química que se presenten en las áreas de producción, salud, educación e investigación. El perfil de los egresados es que tengan una formación ética y universitaria que permita un comportamiento social y profesional que sea valorado dentro de la sociedad. Se busca que tengan capacidad creativa y crítica que permita identificar y resolver problemas profesionales que resulten en un beneficio para el país. Y también que tengamos dominio de los conocimientos y la capacidad de actualizarnos permanentemente. Yo creo que esto es fundamental y vean que lo dice la facultad, vamos a ver que lo dice el Código de Ética. Es como que nosotros egresamos de la facultad con un mínimo, con una base, pero vamos a requerir la actualización continua. Obviamente no va a ser en todas las áreas, va a ser fundamentalmente en el área a la cual nos dediquemos. Yo me dedico a patentes, asuntos regulatorios, bueno, tengo que tratar de estar actualizada en ese tema y de repente de la parte más biológica no conozco lo mínimo que vi en facultad, pero no estoy actualizada en esos temas. Cada uno sabrá lo que trabaja y bueno, lo que se busca es que estemos actualizados en ese perfil que vamos logrando a lo largo de nuestra carrera o según el trabajo que consigamos, ¿no? Porque a veces el perfil lo termina definiendo nuestro primer trabajo, por decirlo de alguna forma. Y de repente nos gusta y seguimos por ese lado. Bueno, el perfil del químico farmacéutico es el profesional de la salud con sólidos conocimientos relacionados con el medicamento y productos afines, así como con la interacción de sustancias químicas con los seres vivos sanos o enfermos. Es un profesional tanto capacitado para integrarse a equipos multidisciplinarios en el área de la salud, como comprometido con la satisfacción de las necesidades de la sociedad relativas a la salud y a la calidad de vida de sus integrantes. Áreas de trabajo, y esto vamos rápido, bueno, el área tecnológica biotecnológica, dirigir, diseñar y ejecutar actividades de investigación, de desarrollo, de producción, de control, de aseguramiento de la calidad, asuntos regulatorios, validaciones, comercialización de medicamentos y productos afines. En el área de la atención farmacéutica, dirigir, diseñar, asesorar y ejecutar actividades de planificación, de gestión, de administración de la atención sanitaria en la farmacia hospitalaria y en la comunitaria. Dispensación, uso racional de medicamentos, atención farmacéutica, seguimiento de la farmacoterapia, bueno, todo lo que tenga que ver con estas actividades asistenciales. En el área de salud pública y medio ambiente, investigar y analizar la presencia de tóxicos en materiales biológicos, en alimentos, en medicamentos y productos afines. Tener responsabilidad técnica sobre alimentos modificados y acreditar el cumplimiento de las normativas nacionales correspondientes. Participar en la protección del medio ambiente, planificar y desarrollar actividades de control medioambiental y proponer medidas para el tratamiento o corrección de problemas derivados de la contaminación ambiental que afecten directa o indirectamente a la salud humana o animal. Asesorar en el área de salud pública en la implementación de gestión, de control y evaluación de políticas farmacéuticas y sanitarias. Ejercer la vigilancia sanitaria en el marco de la legislación vigente. Y yo acá les agregaría que no está así, pero van a ver que les van a aparecer clientes o se van a enterar que otros colegas se dedican a eso. Alimentos no solo vamos a ver, hay áreas de estas que les voy a nombrar que las compartimos con otras profesiones, pero no por eso dejan de ser importantes y dejan de ser oportunidades de trabajo que tenemos. Alimentos en general, todo lo que sea el registro de alimentos. La parte de cosméticos, la parte de domisanitarios, plaguicidas, lo que veíamos el otro día de las empresas que requieren un químico que haga el balance de precursores y productos químicos. O sea, es increíble la cantidad de áreas en las que podemos trabajar. La verdad que en eso estén seguros que hay trabajo para esas cosas. A veces capaz no
no con la remuneración que uno espera, pero sí hay muchísimas oportunidades. Bueno, ahora vamos con el Código de Ética en particular, que es de la Asociación de Química y Farmacia del Uruguay, que como yo les decía, y ahora Karina lo va a reforzar, si bien no es obligatorio afiliarnos, es muy recomendable que lo hagan. La ACFU es un lugar donde nos pueden escuchar, nos pueden asesorar, nos pueden orientar en un montón de cosas. Se organizan cursos de capacitación continua, está la revista, bueno, hay beneficios, hay un montón de cosas. Entonces, sinceramente, les recomiendo, vamos a dejar que Karina lo explique mejor, pero les recomiendo, si tienen la oportunidad, que se afilien a ACFU, porque realmente es el lugar que nos nuclea a todos como profesionales químicos farmacéuticos. Entonces, bueno, si estamos afiliados a ACFU, este código de ética que vamos a ver ahora es de cumplimiento obligatorio, y también lo es para los químicos y los bioquímicos clínicos. Y bueno, en general los códigos de ética van a ser, como ya estuvimos viendo, de aplicación obligatoria para todos los profesionales cuando salga la ley esta de la colegiación. Este código de ética tiene menos de un mes. Ahora Karina nos contará cómo surgió el cambio, pero bueno, es nuevito, tuvo algunas modificaciones frente al que estaba vigente. Y bueno, básicamente lo que dice es que los profesionales químicos farmacéuticos deben actuar con justicia y responsabilidad con los recursos que deben administrar. Vean que vamos a ir viendo que surgen los principios deontológicos. Va a estar justicia, beneficencia, no maleficencia. Van a ver las palabras clave que van surgiendo. O sea, que este código se redactó con base en esos principios deontológicos. Asegurar que sus prioridades sean la seguridad, el bienestar y el interés superior de aquellos destinatarios de la población por quienes brindan servicios profesionales y que actúen en todo momento con integridad en su trato con ellos. Fundamental esto. Colaborar con otros profesionales para garantizar que se brinde la mejor calidad posible de productos y o servicios tanto a las personas como a la comunidad en general. Bueno, esto porque obviamente en nuestra profesión trabajamos estrechamente con los médicos, y si estamos en la industria trabajamos estrechamente con otro montón de profesiones, y tenemos que asegurar desde nuestro lugar que los productos, como ya lo vimos, pero nunca está de más reiterarlo, tengan calidad, seguridad y eficacia. Y para eso lo tenemos que hacer en conjunto con esas otras profesiones. Bueno, actuar proactivamente de acuerdo a sus conocimientos para proteger el medio ambiente y ayudar a la sustentabilidad de la sociedad, sabiendo que esto repercute directamente en la salud de la población. Respetar y proteger la confidencialidad de la información adquirida en el curso de la prestación de los servicios profesionales. Tema confidencialidad es fundamental, más en un país como Uruguay que nos conocemos todos, y el mínimo comentario que uno haga sobre un producto, sobre un paciente, a los 2 segundos se entera todo el mundo. Actuar de acuerdo con estándares profesionales y principios científicos, cumpliendo con las normas legales locales y teniendo como referencia las normas internacionales. O sea, si podemos aspirar a la excelencia o a más, mucho mejor. Exigir en su ámbito de trabajo las condiciones necesarias para que los productos y o servicios logrados con su trabajo profesional tengan la debida garantía de calidad. Desempeñar la profesión con absoluta independencia técnica, es decir, no estar sometido a presiones. Esto ya lo vimos cuando Andrea dio la clase de responsabilidad profesional. Si nos presionan demasiado y estamos a punto de hacer algo que sabemos que no está ceñido al código de ética, que no va con nuestra ética, bueno, lamentablemente no nos queda otra que renunciar. Tenemos que ser independientes técnicamente en las decisiones que tomemos con respecto a los productos o a los servicios. Bueno, actuar con honestidad e integridad en sus relaciones con otros profesionales, incluidos los colegas, y no participar en ningún comportamiento o actividad que pueda desacreditar, ya sea la profesión o menoscabar la confianza pública en la profesión. No podemos autosabotearnos, básicamente, y me parece importantísimo este punto. Bueno, asegurar que se mantengan los conocimientos y habilidades profesionales actualizados a través del desarrollo profesional continuo. Garantizar que los miembros del personal de apoyo a los que se delegan las tareas tengan las competencias necesarias para la realización eficiente y efectiva de estas tareas. Estimular la capacitación y mejora continua también de estas personas. Punto 12 también fundamental, chiquilines, relacionarse con los colegas actuando con mutuo respeto, evitando la calumnia y los comentarios que perjudiquen al colega en su actividad profesional.
de nuevo, nos conocemos todos. Entonces, y ustedes capaz que ahora, bueno, con la etapa de estudiantes, no sé, hay roces, hay cosas, este no me lo banco, este no sé qué, pero después llega un momento que todos somos colegas, no sabes con quién te puedes cruzar, quién puede estar en el ministerio, o quién puede ser tu jefe, o quién puede estar del otro lado del mostrador. Entonces, lo más sencillo es siempre respeto y siempre tratando bien a todo el mundo. Por lo menos desde el punto de vista profesional. No es que todos tengamos que ser amigos, ¿no? No es que no vamos a ir a tomar todos una después de la reunión, pero sí, desde el punto de vista profesional, tratar a todo el mundo con respeto y sin comentarios y sin calumnias y sin cosas raras. Bueno, asegurar que toda la información proporcionada a los pacientes, a otros profesionales de la salud y al público en general sea precisa y objetiva y se proporcione de manera de garantizar que se entienda. Esto vimos que era otro de los el principio de autonomía. Y asumir que seremos responsables de las decisiones, documentos, resultados, informes obtenidos y elaborados bajo nuestra dirección. Y el punto 14 resume absolutamente todo. Somos directores técnicos, somos responsables de todas las decisiones que se tomen en el hospital, en la farmacia, en el laboratorio, con todo lo que ello implica, ¿no? Entonces, antes de poner la firma, tenemos que asegurarnos que los otros 13 puntos se cumplieron. Bueno, esta creo que es la última. No sé, chiquilines, si tienen alguna duda, algún comentario. Duda, Patricia. No sé si te entendí bien, pero los bioquímicos también son socios de la ACFU. Bioquímicos clínicos que egresan de la Facultad de Química. Los bioquímicos, los licenciados en bioquímica egresan de Facultad de Ciencias y no son socios de ACFU, no pueden serlo. Ok, bien, gracias. Patricia, Karina mandó una presentación y yo te la mandé por mail. Hay dos posibilidades, o la pones a ella para que pueda mostrar la presentación, o vos... Déjame ver si porque creo que la tengo que poner de host. No, pude. Mientras haces eso... Ya la dejé compartir. Bueno, muchachos, yo quería aprovechar la oportunidad para presentar a Karina Sánchez. Karina es química farmacéutica, hace unos años pasó por esta clase, o sea que sabe perfectamente lo que significa estar en la Facultad de Química, ¿verdad? Y tener que pasar estas materias. Y al mismo tiempo viene ejerciendo la profesión como química farmacéutica desde hace ¿cuánto? Más de 15 años. 20. Por lo menos, Karina. 20 ya. Ay, Karina, no me digas eso porque eso significa que yo estoy cada día más vieja. No. Digo, ella fue alumna mía, aunque no lo crean. Buenas noches a todos. Un gusto participar de esta instancia. Realmente, como decía Andrea, hace farmacéutico uruguayo. En el año 1923 cambia su denominación a Asociación de Farmacia y Química del Uruguay, y recién en el año 1948 tomó la denominación actual, Asociación de Química y Farmacia del Uruguay, la cual se abrevia ACFU. La ACFU es una asociación profesional sin fines de lucro, con carácter gremial, de afiliación voluntaria, que nuclea a los químicos farmacéuticos y egresados de la Facultad de Química de la Universidad de la República. Al año 2021 tenemos un total de 697. No estamos viendo, perdón, que te interrumpí, pero no estamos viendo moverse las diapositivas. ¿Perdón? La idea... De las fechas, aquí estaba comentándoles que tenemos 697 socios al año 2021, de los cuales 617 son egresados, 12 son estudiantes, 42 ya son jubilados y 26 están en carácter vitalicio. La Asociación de Química, desde su fundación, ha sido una organización de profesionales trabajando juntos en beneficio de la profesión, teniendo en el presente el liderazgo de fomentar los procesos de cambio del ejercicio profesional y del servicio a la sociedad. Lo que ven ahí en la foto es la fachada de la sede, la cual está en Ejido 1591 en Montevideo.
Dentro de los fines de nuestra organización profesional podemos resumir los siguientes puntos: realizar el ejercicio profesional y velar por sus intereses, ampliar la formación de los asociados, realizar actividades de capacitación, realizar publicaciones, atender consultas, velar por el cumplimiento de las leyes que rigen el ejercicio profesional, representar a sus asociados y defender el ejercicio profesional. Y la comisión directiva actual está ejerciendo durante el periodo 2019-2022, como les comentaba, la química farmacéutica Mariela Méndez, quien preside actualmente la comisión directiva, y los objetivos estratégicos que se plantearon de gestión para ese periodo son la mejora en la comunicación con el colectivo de socios, y aquí se trabajó mucho en la participación de ACFU a nivel de las redes sociales, Instagram, LinkedIn, Facebook, representar y defender las necesidades de los colegas en diferentes sectores del ejercicio profesional, llegar a la población a través de farmacias, resaltando el perfil profesional del químico farmacéutico en los sistemas de salud. Hay muchas iniciativas a nivel de ACFU, como comunicados de prensa, como actividades en las cuales tratan de resaltar el rol del químico farmacéutico en el sistema de salud y generar esa confianza y ampliarla a nivel de la población general. Ser parte de los avances que a título normativo son necesarios en el país. Y aquí es un poco lo que les comentaba al principio, de que se conformaron varios grupos de trabajo en los cuales se han integrado químicos farmacéuticos de distintos ámbitos, dependiendo obviamente de la experiencia, la función que cumplen a nivel profesional, pero lo que se ha motivado es al trabajo en equipo, al compartir experiencias, al buscar alternativas que vayan mejorando nuestro rol en la sociedad y en nuestro rol en los ámbitos de trabajo. Y aquí les puedo mencionar, bueno, el grupo de farmacia comunitaria, que tuvo un rol importante a nivel de la pandemia, la industria farmacéutica, que también está representada a nivel de la asociación, los biotecnológicos, la guía de biosimilares, las buenas prácticas de farmacia, que les voy a comentar un poquito más adelante en qué consisten, la Agencia de Vigilancia Sanitaria, el coronavirus, que ha sido el gran tema de estos 2 últimos años, las negociaciones a nivel de lo que es los laudos y la descripción de cargos y las responsabilidades de los químicos farmacéuticos en el ámbito público y privado. La Asociación de Química tiene un vínculo muy estrecho con el Sindicato Médico de Uruguay, que es quien nos representa a través de las negociaciones que se hacen en los consejos de salarios y a nivel de lo que sería la dirección de ACE. Las comunicaciones, el plan de comunicación 2020, todo lo que han sido las mejoras a nivel de la página web, las revistas de ACFU, que son revistas que se reciben en domicilio, en formato papel, que vienen muy completas, con muchas novedades y artículos de actualización profesional. Y la legislación, bueno, el inicio de la revisión de la normativa vigente, que hay normativa que fue aprobada hace muchos años y que es necesario ayornar a la época actual, en la cual estamos de alguna manera incursionando y caminando hacia el desarrollo de plataformas electrónicas. Como ustedes sabrán, hoy todos los hospitales trabajan con la historia clínica electrónica. Eso hace que los registros que antes eran en papel ahora sean a nivel informático. Hay un diccionario nacional de medicamentos que está también en una plataforma con codificación que la hace interoperable con otros sistemas informáticos. Todo eso consiste en un proyecto que el Ministerio de Salud Pública lanzó en el momento que inició la reforma sanitaria con el Sistema Nacional Integrado de Salud, por allá por el año 2008, y que bueno, que se ha ido desarrollando de a pasos, en forma progresiva, pero que actualmente contamos con una historia clínica electrónica nacional, a la cual confluyen todos los
eventos asistenciales de los pacientes, y las instituciones que han tenido distintos grados de avance en lo que hace a las plataformas tecnológicas. Algunas de ellas ya las están aprovechando para poder tener la receta electrónica, para poder contar con sistemas que son interoperables y leer directamente la indicación médica desde la PC y gestionar desde allí una dispensación. O sea, todo eso que hoy para nosotros es muy normal en un proceso de trabajo habitual, hay partes de la normativa que quedaron lejos de esa realidad. Y bueno, aquí viene el proyecto que les comentaba del primer estándar nacional de buenas prácticas de farmacia hospitalaria. Este estándar se comenzó a trabajar por el año 2018, en el cual la Asociación de Química invitó a los profesionales que se estaban desempeñando en el ámbito hospitalario a participar en forma voluntaria en grupos de discusión. En principio, los antecedentes por los cuales surge este proyecto es porque las distintas farmacias hospitalarias estaban de alguna manera trabajando con recursos, tanto humanos como materiales, bastante diferentes. Entonces lo que buscaba el proyecto era tratar de generar un marco de referencia con el cual los químicos farmacéuticos, directores técnicos de las farmacias, pudieran plantear las necesidades de recursos y mejorar sus procesos. Y las etapas en las cuales el proyecto se basó fueron, bueno, la identificación del estado de situación, se trató de evaluar las distintas realidades, tanto en lo público como en lo privado, y detectar cuáles eran las oportunidades para desarrollar el proyecto. Luego se pasó a una fase de generación de contenido, donde se generaron discusiones, propuestas, análisis de la información local, contrastando con también datos a nivel internacional. Se elaboró el primer borrador del estándar, y luego se pasó a una etapa y una fase de revisión, corrección y validación, y finalmente fue aprobado en Asamblea General Ordinaria de la ACFU el 30 de abril del 2019. Quien lideró el proyecto fue la química farmacéutica Mariela Méndez, la actual presidenta de ACFU. Y el objetivo general del proyecto es generar un estándar nacional de buenas prácticas de farmacia hospitalaria a partir de un documento llamado Directrices Conjuntas de FIP, que es la Federación Internacional de Farmacéuticos, y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, sobre buenas prácticas en farmacia, estándares para la calidad de los servicios farmacéuticos. Y un punto importante es que lo que se trató de hacer fue, si bien tomamos como referencia el documento internacional, se trató de bajar a la realidad nacional para poder hacer el estándar práctico y aplicable a nivel de nuestras farmacias hospitalarias. Y dentro de los objetivos específicos, lo primero que se hizo fue identificar y definir los procesos mínimos mandatorios de las farmacias hospitalarias, evidenciar cuáles eran los puntos de control por proceso, o sea, aquellos puntos en los cuales era necesario establecer alguna instancia de revisión y chequeo, identificar los roles necesarios para cumplir con los procesos y asegurar los puntos de control. Esos roles implicaban competencias, determinados niveles de responsabilidad, realizar un análisis de riesgo por procesos, o sea, todo proceso tiene riesgos asociados, por lo tanto es importante conocerlos para poder prevenirlos, teniendo en cuenta también los puntos de control y las medidas de mitigación. Y este punto que es fundamental, porque lo que no se mide, no se puede mejorar, era definir cuáles eran las métricas, o sea, esos indicadores por proceso que estarían asociados al trabajo de la farmacia y que nos permitirían irnos de alguna manera comparando con los estándares para poder ir mejorando y ver qué tan cerca estamos del valor objetivo. Y hay algunos ejemplos, o sea, de cuáles serían las condiciones para definir las métricas, o sea, no todos los hospitales estarían en igualdad de
condiciones de definirse sus métricas, sino que habría que definirlo en función de la complejidad, la cantidad de camas de internación, la cantidad de recetas en agudo dispensadas, la complejidad de los procesos que se realizan en cada hospital. Y el proyecto llevó como premisa la necesidad de cumplir con ciertas fases. La primera fue la conformación de ese equipo de trabajo que les comentaba, en el cual participaron químicos farmacéuticos de la capital, o sea, químicos farmacéuticos que se desempeñaban en instituciones de referencia a nivel de Montevideo, pero también químicos farmacéuticos del interior del país. Y acá hay algo que me gustaría destacar, porque realmente para los químicos que estamos en Montevideo, ir hasta la sede de ACFU puede implicar un esfuerzo moderado, solamente de organizar nuestros horarios, pero para un colega que vive en el interior, tener que organizar su traslado, venir a una reunión específica de 1, 2 horas de discusión para volverse luego a su ciudad, realmente es muy meritorio. En ese momento, cuando empezamos a trabajar esta posibilidad de lo que ahora contamos como herramienta, que es el Zoom, no estaba desarrollada, y realmente tuvimos la participación de muchas colegas del interior, lo cual nutrió mucho el trabajo que se hizo a posteriori. La identificación y la definición de los procesos fue una etapa también de mucha discusión, porque cada hospital consideraba, desde la óptica que obviamente está inmerso, recuerdan que no es lo mismo un hospital que tiene atención terciaria, que estaríamos hablando de procesos de alta complejidad, cirugías que requieren condiciones muy especiales, tanto de medicación como de dispositivos médicos. Bueno, ese tipo de complejidad a veces en un hospital del interior no se da porque los recursos son menores. Entonces el objetivo del estándar era poder hacer un documento a partir del cual se adaptara a la complejidad de cada hospital, sin perder de vista los objetivos del estándar y de cada punto que se desarrolló. Luego se definieron flujogramas y subprocesos. Esta parte también fue una parte de mucho trabajo, mucha revisión. Lo que se trató de hacer fue identificar, según los colegas que estábamos participando, cuál era su fuerte, cuál era su proceso que de alguna manera tenía mayor experiencia o mayor desarrollo para poder aportar más valor. Entonces nos dividimos en subequipos de trabajo para poder ir armando los flujogramas. Luego vino la etapa de identificar cuáles eran esas amenazas que podían llegar a comprometer la seguridad del paciente, que podían llegar a aumentar los niveles de error en el proceso, para luego definir los puntos de control. El punto 5, que fue el que no se pudo abordar en su totalidad en esta fase del proyecto, es la definición de las métricas, pero bueno, queda para la segunda versión, que los equipos de trabajo se están nuevamente conformando para continuar con la segunda versión, que va a incluir justamente este punto. Y luego viene la etapa final, que es el armado del documento, la validación por parte de otros colegas que no participaron en la elaboración, pero que sí participaron en esa revisión consensuada, y la aprobación final, que hizo que el documento quedara disponible. Ustedes pueden acceder en forma libre a este documento a través de la web de la ACFU, y acá está un poco resumido lo que les comentaba de los pasos que se siguieron. Lo que sí es importante, que acá lo traté de resaltar en color, es que cada proceso y subproceso y sus flujogramas trataron de identificarse como la mejor práctica para lograr cumplir con la calidad de los objetivos del proceso definido. Identificando los roles, que son aquellas competencias o
responsabilidades que se tienen que cumplir por parte del personal que lo ejecuta para llevarlos adelante, y bueno, los puntos de control, que es lo que nos va a asegurar que si hay una falla, la falla de alguna manera sea contenida y no llegue al paciente. La cantidad de procesos, como verán, son muchos. Vamos desde la selección de medicamentos, pasamos por la farmacovigilancia, la gestión del medio ambiente y equipamiento, el proceso de dosis unitaria. Son en total 19 procesos definidos. Estos son los flujogramas, acá les muestro un ejemplo, donde una vez que está definido un punto de control, hay un punto de decisión en el cual se toma, según el resultado de esa evaluación, los pasos a seguir. Vieron que hay más de un punto de control por proceso, todo depende de la complejidad del proceso y de los riesgos que tenga implicado para el paciente. Y luego viene la valoración de riesgo, donde se mide el impacto, o sea, qué tanto puede afectar esa falla a la seguridad del paciente, y la probabilidad de ocurrencia. Y en la combinación, ¿verdad?, de un parámetro y otro, se da el valor del riesgo, que lo tratamos de analizar por proceso, identificando cuál era la amenaza, quién era el responsable de ese punto del proceso, el impacto, si era medio o alto, la probabilidad de ocurrencia, y luego terminábamos evaluando el riesgo y usábamos el código de semáforo para visualmente también identificar lo que es de riesgo alto, medio o bajo. Y otro de los proyectos que nos gustaría comentarles es un proyecto reciente que vino acompañando todo este desafío que implicó para los químicos, tanto de la industria como hospitalarios, porque realmente ha sido un gran desafío trabajar en los ambientes que están vinculados a la salud, con esta pandemia que nos sorprendió, que nos desafió y que de alguna manera nos dejó muchos aprendizajes. Uno de los problemas principales que ocurrió en esta segunda ola de contagio, que tal vez ustedes están enterados a través de la prensa, o mismo a través de la facultad, o de alguna otra llegada que tengan al tema, lo que ocurrió fue que las instituciones de salud rápidamente, por el incremento exponencial que hubieron de casos, de contagios, que a su vez tuvo como consecuencia el ingreso de muchos pacientes a las unidades de cuidados intensivos, eso obligó a los hospitales a adaptarse en cuestión de días, o sea, estoy hablando que tal vez de un lunes para un viernes un hospital pasaba de tener 8 camas de CTI a tener 22 camas de CTI ocupadas por pacientes COVID, una situación que era nueva para el equipo médico, nueva para los farmacéuticos hospitalarios, nuevas para los equipos de enfermería, donde el desafío era, primero, conocer la enfermedad, segundo, conocer cuál era la terapéutica más adecuada para este tipo de pacientes, que obviamente eran pacientes que tenían una complejidad muy diferente a lo que se estaba acostumbrado a recibir en los distintos hospitales. Eso llevó a que las pautas de tratamiento se vieran de alguna forma no modificadas, porque digo, la pseudoanalgesia siempre se hizo igual, pero lo que ocurrió fue que al aumentar mucho la cantidad de pacientes que tenían largas estadías a nivel hospitalario, el consumo de medicamentos de pseudoanalgesia y bloqueantes neuromusculares. Cuando hablo de pseudoanalgesia, imagínense que el paciente en una unidad de cuidados intensivos, en el punto más crítico, puede necesitar asistencia ventilatoria. Eso implica que esté en una situación donde es necesario inducirle el coma farmacológico, entonces el paciente tiene que estar sedado, y para eso lo habitual es usar benzodiazepinas como el midazolam. Necesita estar también bajo el efecto de opiáceos, que el más usado a nivel de las unidades de cuidados intensivos es el fentanilo,
que es un opiáceo mucho más potente que la morfina, y a nivel de los bloqueantes neuromusculares, el gran consumo se dio a nivel de la tracuria. La plaza no estaba abastecida para poder soportar ese incremento de consumo, primero por la cantidad de pacientes, segundo por la larga estadía. Entonces lo que ocurrió fue que los servicios de farmacia detectaron rápidamente el riesgo de quedarse sin stock para poder cubrir las necesidades asistenciales. En ese momento la Asociación de Química tomó la preocupación del colectivo de químicos hospitalarios y realizó un comunicado de prensa, en primer lugar, para concientizar a la población, a los equipos de salud, para buscar el apoyo del Ministerio de Salud Pública en la búsqueda de soluciones alternativas, las cuales fueron tomadas por parte del Ministerio y se pudo resolver parte del problema. La industria también tomó conocimiento de lo que les estaba pasando a los hospitales en ese momento, y trató de dirigir sus producciones a elaborar fármacos que realmente se había incrementado exponencialmente también su uso. Y hubo un grupo de colegas que, viviendo el día a día y estando en inmersos en esa problemática, nos reunimos y elaboramos un documento guía que tenía como fin apoyar a otros colegas en lo que era el seguimiento de los stocks. Eso lo que permitió fue que tuviéramos consensuado una metodología sistemática que nos pudiera asegurar la disponibilidad y continuidad de abastecimiento de los medicamentos protocolizados en los procedimientos de sedación, analgesia y bloqueo neuromuscular de los pacientes internados en las unidades de cuidados intensivos. Entonces, esas guías en realidad fueron no solamente compartidas a nivel de los químicos farmacéuticos, sino también que nos invitaron de la cátedra de anestesia para poder compartir nuestra guía y también nuestro calculador de unidades requeridas, en las cuales ahí, como verán, están los fármacos, que son el nombre genérico, las presentaciones disponibles en plaza, las concentraciones por ampolla, la dosis mínima y la dosis máxima recomendada. Entonces, en función del paciente, el peso del paciente, la cantidad de camas, lo que hace este calculador es darnos como una proyección de la cantidad de días que el stock que la farmacia dispone en ese momento podría llegar a cubrir en ese escenario. Entonces, con esa información, la idea y la motivación que se buscaba con la guía era que el químico farmacéutico pudiera ir comunicando el estado de situación a los equipos médicos, a la dirección técnica de los hospitales, y poder ir tomando contingencias para poder ir sobrellevando la situación. Porque los fármacos que obviamente comenzaron a faltar en primera instancia fueron los de primera línea de tratamiento, pero no eran los únicos posibles de utilizar. Entonces se estableció también una guía de, por ejemplo, cuáles eran los de primera línea, cuáles eran los de segunda línea, cuáles eran las dosis recomendadas para inducción, para la infusión de mantenimiento, cuáles eran las características del fármaco, qué condiciones había que tener en cuenta a la hora de la selección, del cambio. En este caso les estoy mostrando solamente una de los gráficos, pero todo esto que yo les muestro está disponible en la página web de la ACFU. O sea, si ustedes quieren profundizar, pueden acceder en forma libre, pero la idea era poder contarles cómo la sinergia de muchos colegas, que estábamos de alguna manera sufriendo la misma necesidad de protocolizar procedimientos que nos ayudaran rápidamente a tomar decisiones, hizo posible que una situación que en un principio se veía muy compleja, terminara resultando se pudo sobrellevar hasta el final de la segunda ola de contagios. Por otro lado, y cambiando un poco de tema, la ACFU
tiene como objetivo la capacitación y la formación continua de sus socios. Para eso organiza cursos, seminarios, talleres, y una de las novedades que les queríamos comentar es que próximamente, en el mes de agosto, los viernes de agosto, se va a desarrollar el tercer Congreso de Químicos Farmacéuticos, en conjunto con OFIL, que es la Organización de Farmacéuticos Ibero-Latinoamericanos. Ustedes, como futuros profesionales, están invitados a participar. La inscripción es de 500 pesos para todo el congreso. Si ustedes quieren, ahí también les dejo el link para que puedan interiorizarse en el programa. Es un programa en el cual van a estar expositores nacionales e internacionales, se van a abordar muchos temas de interés para la profesión y de actualidad para los químicos farmacéuticos que ya estamos ejerciendo y los que van a ejercer. Así que digo, de verdad es una instancia que creo que les va a aportar mucho valor y que les va a dar una visión bastante amplia de cuáles son las realidades actuales, no solo en Uruguay, sino también en Latinoamérica, de la profesión del químico farmacéutico. Y esto acá, estas fotos son de la farmacia en la cual yo trabajo. La primera y la que estamos sin tapabocas, como verán en las fechas del año 2019. La Asociación de Química, desde hace 3 años, tomó la iniciativa de organizar la Semana de la Farmacia, en la cual siempre hay un leitmotiv. El leitmotiv del año 2020, que en realidad ahí vieron que ya no estamos nosotros, o sea, ya no se hizo tan interactiva con el paciente, pero la primera fue una experiencia muy, muy gratificante, porque salimos a recorrer la institución, repartiendo globos, llevando, en este caso son galletitas con un mensaje, donde dábamos recomendaciones como farmacéuticos desde el punto de vista de la seguridad del medicamento, eso que en el 2019 se pudo hacer y se pudo compartir con los pacientes y las personas que estaban transitando dentro de la institución. En el 2020, ya fue más virtual, porque obviamente estaba todo más restringido por la pandemia, pero igual quisimos hacernos visible, y el mensaje que se transmitía en esa semana, realmente para mí fue muy, lo compartí 100%, porque habla de que son 5 días para visualizar nuestro rol, pero son 365 días para enorgullecernos. Y creo que cuando cumplimos funciones a nivel, tanto me imagino que en la industria debe ser igual, pero a nivel de la farmacia hospitalaria, que es lo que más conozco, cada solución que nosotros planteamos para un paciente, cada solución que le damos a un equipo de salud, muchas veces se transforma en el éxito de una terapia, en salvar una vida, en darle la oportunidad a alguien para poder seguir teniendo su calidad de vida o seguir proyectándose. Y realmente, a veces, como yo le digo a mi equipo, somos héroes anónimos, pero el alma te queda llena de satisfacción por el rol cumplido y por esa rigurosidad que a veces tenemos que cuidar a la hora de tomar las decisiones, porque cada medicamento tiene sus beneficios y tiene sus riesgos, y nuestro rol principal dentro de un equipo de salud es velar por la seguridad del medicamento, desde que se solicita y se selecciona hasta que llega al paciente, y luego estar fomentando la farmacovigilancia, la tecnovigilancia, estar de alguna forma siempre atento a las necesidades que puedan surgir de información, estar colaborando con los protocolos que los equipos médicos y de enfermería elaboran. Nosotros somos los expertos en medicamentos, somos expertos en la logística del medicamento, y ese es el rol que tenemos que ponderar en una farmacia. Un poquito de los beneficios de afiliarse, como les decía, es recibir información local y global. La Asociación de Química y Farmacia está vinculada con muchas otras asociaciones internacionales.
es profundizar en las principales temáticas de tu campo laboral, es acceder a la actualización profesional y académica permanente, y es integrar una red de profesionales de tu sector en expansión e intercambio. Por eso los queremos invitar a que bueno, se informen, se asocien, se acerquen a los equipos de trabajo. Realmente es una instancia donde, si bien uno aporta lo que sabe, la experiencia que tiene, es de retroalimentación porque uno aprende mucho en ese intercambio profesional, y realmente nuestro rol como químicos farmacéuticos nace una vez que egresamos de la facultad, pero continúa creciendo a lo largo de toda nuestra vida profesional. Y les puedo asegurar que no tenemos un techo, o sea, que de alguna forma si estamos dispuestos a seguir aprendiendo, a seguir compartiendo, a seguir fomentando nuestro rol dentro de la sociedad y los equipos de farmacia, creo que vamos a lograr que nuestra profesión se vaya jerarquizando cada vez más, y esas oportunidades laborales que yo escuchaba que Patricia les comentaba, creo que se van a ir incrementando, y es en beneficio de todos. Quedo abierta a preguntas, y también, bueno, como les decía, tienen la invitación para poder acercarse a la asociación, ya sea en forma virtual, a través de las redes, también a través del Congreso, y siempre van a ser bienvenidos. En la misma modalidad, se les van a subir las instrucciones, no sé, Pati, ¿ahora las subís? Bueno, sí, si quieren, mira, varias cosas. Subo ahora las instrucciones, coordinamos con Carla para tener consulta el lunes de 19 a 20 en este mismo link. Como se desloguearon unos cuantos, nada, lo voy a subir al foro, pero ya los que están presentes ya sépanlo, mándenlo al grupo de WhatsApp, lo que quieran, que hay consulta ese día. Y bueno, nada, y sí, que la modalidad va a ser igual que la anterior. Sí. ¿Va a ser al mismo tiempo y 2 ejercicios también? Sí, 2 ejercicios. Hicimos una prueba de lectura y lleva 7 minutos leerlo completamente, así que tienen 1 hora para contestar y 15 minutos por problemas técnicos, así que es 1 hora y 15. Si usan la hora y 15, espectacular, y si no, menos, tendrán menos tiempo, ¿no? No va a ser a las 19, Douglas, va a ser más temprano. ¿A qué hora era, Patricia, que ya me olvidé? 16:30. 16:30. ¿Por qué? Porque tenemos cosas antes y después, y fue el único horario en el día que nos autoimpusieron, que jamás lo hubiéramos elegido. Sí. Y también podemos tener el material como en el anterior, todo igual. Igual, todo idéntico. Ya pasaron por una experiencia, muchachos, obviamente que hay gente que no tuvo ningún problema, hay gente que tuvo problemas, entonces les pido que los que tuvieron problemas vean, a ver si pueden evitar las cosas que les pasaron, ¿no? De todas maneras va a haber el correo electrónico donde tienen que mandar el documento que ustedes hagan, va a estar abierto, Patricia lo va a tener abierto por si tienen algún problema para que les escriban por ahí. Sí, no hagan como la vez pasada de mandar al foro porque tiene delay, el correo de FQ, como lo tenemos todos asociados al Gmail, también tiene delay, entonces lo mejor es que a ese mismo que van a mandar la prueba, que va a estar en las instrucciones, si hay problemas técnicos nos avisen ahí, y bueno, en función de lo que sea, vemos si se puede resolver o no. Estaba pensando algo más. Sí, se los voy a subir en PDF. Muchachos, porque uno de los problemas que hubo fue que hablaban todo el tiempo. Así no hablan. O sea, manden las consultas por ahí. No hablen, a menos que sea una cuestión que se están muriendo, ¿no? Ahí, bueno. Quienes vayan a la consulta vamos a hacer una prueba de dividir en grupos a ver si funciona, porque una de las cosas que nos habían dicho era que eran muchos logueados y eso hacía colapsar. Entonces, como hay una opción de dividir en grupos pero nunca la usamos, entendimos que capaz que el día de la consulta, que van a haber varios, no todos, pero que haya 15, 20 personas está bien, probamos de dividirlos, a ver si eso funciona y así lo hacemos al día siguiente. Y si no, bueno, lamentablemente será igual que el parcial anterior, todos los 80 logueados a la vez. ¿El temario va a abarcar únicamente el segundo hemisemestre? Sí. Bien, gracias. Y como les dijimos, pueden tener todo adelante, son 2 casos prácticos con partes, ¿no? Igual que el otro.
y la lectura lleva 7 minutos por reloj. Lo hizo Guillermo, se cronometró y lo leyó. Yo quería exactamente que lo hiciera. ¿Cada uno? No, 7 minutos, todo el documento lleva 7 minutos leerlo. O sea que calculen, si tienen 75 minutos, vamos a suponer que tienen problemas técnicos. Si tienen 60 minutos, bueno, van a tener todo el resto del tiempo para contestar. Y vuelvo a decirles, no es fácil. ¿Ah? Si no estudiaron, no sale. Así que les pido que estudien antes. ¿Sí? No se rifen medicamentos, no se rifen estupefacientes, no se rifen cannabis, no se rifen responsabilidad profesional. Son los 4 temas más importantes del año. No se los rifen. ¿Ah? No voy a decir más. Bien. Bueno, descansen y estudien legislación. Tienen un fin de semana hermoso, frío, para estudiar legislación. ¿Ah? Que pasen muy bien. Bueno, muchas gracias. Muchachos, Gracias por el curso. mucha también. mucha suerte en la profesión. Cualquier duda que tengan después, porque no nos vamos a ver más, cualquier duda que tengan pueden siempre contar con nosotros, con la cátedra. Vamos a estar siempre para darles una mano en lo que ustedes necesiten. ¿Sí? Tienen nuestros correos electrónicos en la facultad y nos pueden contactar cuando sea necesario. ¿Ah? Mucha suerte y mucha suerte a los de reválida. Ojalá les vaya muy bien y tengan mucha suerte en el país también. Ah, los de reválida, espera que ahora me acordé. Escríbanme los que no tienen acceso al EVA. Así tengo sus correos para mandarle la consigna y no perdemos tiempo el día del examen, el día del parcial. Perfecto, Pati. Gracias. Muchas gracias. Bueno, me alegro que les haya gustado el curso. Espero que les sirva y ojalá lo puedan aprovechar en la profesión. Eso, por lo menos es lo que nosotros esperamos siempre en todos los años, que bueno, que les sea útil.